Laura, exactamente, me encanta porque precisamente tiene todo que ver con el nombre de nuestro podcast. O sea, la IA no puede ser más humana, nosotros sí, nosotros hacemos esas actividades que solo nosotros podemos hacer. La IA puede automatizar procesos, pero nunca va a automatizar nuestra pasión ni nuestro propósito. Y me encanta porque los seres humanos tenemos propósito y nuestro trabajo debe ser relacionado con ese propósito. Puede quitarnos carga, pero no sentido. Al final, el propósito de nuestro trabajo lo seguimos poniendo nosotros. Y eso está increíble. Pero bueno, no todo debería quedar en manos de la IA. Hay cosas que son de verdad irreemplazables y eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Totalmente, creo que como tú lo mencionabas, nos quita un montón de carga y eso está súper bueno, pero aquí también es importante que podamos entender y ser muy conscientes de qué es eso que no deberíamos permitir que haga por nosotros, ni ahorita ni en un futuro. Y de hecho lo hablábamos en un episodio de la temporada pasada cuando estábamos introduciendo un poco este tema de la inteligencia artificial y eran también esas cosas que no debemos reemplazar y no debemos permitir que cruce ese límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la empatía, la máquina no va a ser empática conmigo, por ejemplo, si un colaborador está atravesando una situación difícil en el trabajo, si tengo un equipo de trabajo, si yo soy líder y tengo un equipo de trabajo y mi empleado, mi colaborador está atravesando un momento difícil, un reto personal, un problema, yo no lo voy a poner y creo que tampoco el colaborador se sentiría muy cómodo de que lo vaya a poner a conversar con un chatbot, por ejemplo. O no, mira, escríbele a esta IA que tengo acá, a esta automatización, y ten la conversación con ese chatbot. Creo que eso es lo peor que podría pasar en esa parte relacional. Entonces, aquí, por ejemplo, le damos mucho más foco, nos enfocamos en esa parte, digamos, de la empatía, de las relaciones con el otro, lo que Leo mencionaba, esa comunicación con el otro, que está en ese día a día y que a veces entonces por hacer esas tareas repetitivas, monótonas, complejas de algún modo, lo dejamos de lado. Entonces, qué importante es que yo pueda primero ser consciente, ok, ¿qué son esas cosas? ¿Cuáles son esas tareas que definitivamente no puedo reemplazar y que yo debo enfocarme más? Eso es uno. El tema de, por ejemplo, la toma de decisiones también es otra situación muy del día a día, muy común y que a veces dejamos que, por ejemplo, la máquina o la IA o que mi chat GPT me ayude a tomar esa decisión. Si bien me puede organizar información, me puede dar ideas, me puede dar una guía, pero quien tiene la decisión final y quien debe tomar la decisión soy yo. Soy yo entonces quien me enfrento a otra persona, a un equipo, a una empresa, a un cliente incluso, para transmitir esa decisión. Entonces, qué importante es que yo, ok, me enfoco en si con toda esa ayuda que me ha brindado la inteligencia artificial y con todo ese contexto humano que hay, entonces yo me enfoco en, ok, en esa toma de decisiones muy consciente, muy ética y muy humana. 5 buenas prácticas para precisamente crear mejores prompts y obtener esas respuestas mucho más útiles. La primera es lo que ya un poco les he hablado, dar ese contexto. Entonces realmente explicarse qué es lo que yo estoy necesitando, si tal vez le voy a decir que quiero un plan de marketing, entonces especificar mucho cómo quiero ese plan de marketing, en qué momento, para cuándo, bueno, qué objetivo tiene, como que le pueda dar todo el contexto necesario para que me dé la respuesta que yo estoy buscando. Segundo segunda estrategia importante es ser muy específico. Entonces, precisamente entre más detalles yo pueda incluir, más precisa va a ser esa respuesta. Entre más le pueda dar y más le pueda compartir de eso que yo soy o de eso que necesito, pues va a ser muchísimo más acertada esa respuesta. Tercero, importante también y que a veces no lo hacemos y también me he dado cuenta que funciona, es pedir un formato. Si yo entonces le indico a esa IA cuál es el formato que yo necesito, pues va a ser mucho más fácil entonces que esa respuesta sea lo que yo estoy buscando. Formato entonces hace referencia a si es una tabla, si quiero una lista, si quiero tal vez un guión, si quiero un resumen, bueno, que en general yo le pueda indicar qué es eso que yo estoy esperando. Como cuarta herramienta importante o estrategia, más bien, es definirle un rol a la inteligencia artificial. Por ejemplo,
Yo le puedo entonces decir, actúa como abogado, actúa como doctor, actúa entonces como un profesor de matemáticas y explícame esto. Si es algo que estoy usando para mi hijo, por ejemplo, porque también lo puedo usar como en mi día a día. O entonces le puedo, digamos que en mi caso, actúa entonces como profesor de, no sé, coach de liderazgo, si estoy yo pensando en hacer una sesión de liderazgo, por ejemplo. Y que aquí me voy a dar cuenta que con esa entonces instrucción de definir un poco más ese rol, la respuesta va a ser totalmente diferente y el resultado va a ser muchísimo mejor y muchísimo más acertado de lo que yo tal vez me imaginaba. Y como última, también es muy importante aquí como tip extra que podamos entender y podamos ser flexibles a que esa IA también se puede equivocar, de que no debe entonces ser perfecto ese primer intento, de que es muy importante que yo haga como un double check, que yo revise, que yo pregunte tal vez sobre eso que me dio, sobre esa respuesta, que yo pueda ajustarla, que yo pueda verificar un poco si tal vez yo estoy buscando información o fuentes o estadísticas, que yo pueda verificar que eso sucede, porque también puede ser que me dé alguna cosa que no esté muy cierta del todo o que sea tal vez no tan reciente, y aquí también puede entonces afectar digamos que esa respuesta o ese proceso que yo estoy teniendo, ¿no? Entonces es muy importante que yo no esté tan confiada al 100%, sino que también haga una revisión al final de esa respuesta para ver si realmente es lo que yo estoy buscando, lo que estoy necesitando. Entonces creo que con estas estrategias va a ser mucho más fácil que podamos mejorar ese uso responsable, consciente y sobre todo, creo yo, con propósito de esa inteligencia artificial. Bueno, empecemos por ahí, o sea, arranquemos definitivamente por definir un poquito. Cuando hablamos de sesgos en la inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando exactamente, Jennifer? Bueno, mira, quiero decirte que para mí la definición más clara es como esas distorsiones o esas situaciones que nosotros a veces ponemos en inteligencia artificial y no nos damos cuenta. O sea, si te soy más clara con esto, diría yo que es como la programación y las intenciones o los sesgos o prejuicios que se pusieron en instalación. Nosotros tenemos la idea de que la inteligencia artificial es neutra, que no tiene, por decirlo así, inclinación hacia ningún lado, pero tenemos que recordar que las personas que crearon la inteligencia artificial básicamente son personas, tienen sentimientos, tienen formas de pensamiento y se basaron en su contexto social, en lo que estaba pasando para diseñarla. Por lo tanto, sí está alterada, puede tener prejuicios y igual la manera en cómo nosotros trasladamos la información cuando hacemos uso de ella también puede alterar, porque si yo digo, por ejemplo, la mayoría de hombres tienen este porcentaje de tal cosa, y lo puse como un archivo codificado en la inteligencia artificial, cuando yo ponga una información, es probable que ella va a utilizar esa información para dar mi respuesta. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando se trata de sesgos en la inteligencia artificial. Aquí también para seguir con esas preguntas hacia ti, que nos puedas aclarar un poco más este tema. ¿Qué pasa en esa salud mental cuando vivimos expuestos a tantas herramientas, tantas notificaciones, tantas plataformas? Yo aquí lo pongo un poco y también lo pensaba mientras estaba estudiando un poco el guión, y es que las generaciones nuevas están mucho más conectadas y mucho más expuestas a estas herramientas. Tal vez esto también va a generar un poco, y digamos que lo pienso en la infancia, ¿no? En los niños, como que están mucho más expuestos, tal vez la salud mental va a tener también cierto impacto allí. Entonces, tal vez este tema de la salud mental, ¿cómo crees o qué pasa pues en esa salud mental con esta exposición, con esta alta exposición? Sí, totalmente. Creo que, como lo mencioné brevemente antes, el impacto es profundo y lo estamos viendo con cada vez más frecuencia. Tú dices, de pronto me siento identificada con algunos de esos síntomas que mencionaste y creo que lo hemos normalizado. La mayoría de nosotros podemos decir, no, sí, yo también tengo problemas para concentrarme, no, sí, yo ya no tengo tanta atención como antes tenía, no, sí, yo necesito tener el computador o el celular a la mano para estar pendiente y responder a todas mis tareas, ¿no? Entonces es algo que es muy generalizable, ¿no? Y
tiene un impacto diferente dependiendo de las generaciones, ¿no? Es muy distinto que yo haya nacido sin celular y sin computadora hasta que tuve 20 años versus que yo a los 5 años ya estoy expuesto a pantallas, ya estoy expuesto al internet, ¿no? Que incluso hay estudios que demuestran que los infantes que están expuestos a tecnología y a pantallas desde muy pequeños o incluso antes de los 5 años van a tener un span atencional mucho más corto del que deberían desarrollar. Entonces, a nivel psicológico, esta exposición constante a las notificaciones, a las reuniones virtuales, a los chats de trabajo, a las redes sociales, va generando un aumento en la ansiedad y en esa sensación de sobrecarga, ¿sí? Es lo que pues estamos hablando, ¿no? Como este síndrome de quemado digital o de burnout tecnológico, que siempre estamos conectados, siempre estamos disponibles, pero al mismo tiempo nunca nos estamos logrando poner al día con todo, ¿no? Y esto trae consecuencias muy concretas como el estrés crónico, alteraciones en el sueño, ya sea que no pueda conciliarlo o ya sea que me despierte constantemente durante toda la noche y la madrugada pensando en lo que tengo pendiente. Alta irritabilidad que va a generar que yo no tenga una respuesta tan asertiva y amable hacia otras personas o hacia mis colaboradores o líderes, y una dificultad muy alta para concentrarme en tareas que pueden parecer muy sencillas o que antes me parecían muy sencillas, ¿no? Y hay un aspecto muy fuerte en la forma en la que yo me visualizo a mí mismo, entonces se cambia esta manera de autoexigirme, ¿no? Como cada semana aparecen nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, sentimos que si no las estamos probando, nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces pensemos un poco en lo que ha pasado con la inteligencia artificial, que desde que salió ChatGPT, bueno, Copilot, todas las inteligencias artificiales que han salido una tras otra muy rápidamente, ha existido una presión social de que todos deberíamos estar usándola, ¿no? Y de que nunca soy suficiente o nunca estoy haciendo lo suficiente, ¿sí? Entonces, para vivir con esa carga, pues día tras día requiero muchos recursos emocionales y físicos, y eso al final va a generar una afectación 100% negativa en mi bienestar emocional. Aquí el concepto clave es que se va a transformar, no es que me reemplace, sino que se transforma entonces esa profesión, ese proceso, esa tarea, y en general esto también va a hacer que, como tú mencionas, surjan nuevas cosas, entonces también nos va a abrir ese espacio para tal vez seguir estudiando nuevas cosas, para entonces también generar nuevos empleos en cierto caso, y bueno, digamos que en general que esa transformación pues sea positiva y nos pueda entonces beneficiar. Y bueno, también digamos que aquí para hablar un poco de esas estrategias desde esa experiencia y conocimiento que tienes, y para esas personas que tal vez nos están viendo, nos están escuchando, que son creativos, que están tal vez iniciando y explorando todo este tema de la inteligencia artificial dentro de sus procesos creativos y de diseño, ¿qué recomendaciones les puedes dar para usar esa inteligencia artificial a esas personas sin que pierdan esa parte auténtica y humana? Mira, hay algo que yo considero muy importante en este proceso de la creatividad versus el usar la inteligencia artificial. Yo creo que el consejo para mí más valioso que podría dar es que el núcleo de la idea sea propia. Es decir, no ir a esta inteligencia artificial y escribirle: necesito hacer una campaña para X refresco, ¿qué me recomiendas? O sea, el chat te va a tirar un montón, tal vez unas 3 ideas, ¿no? Y entre me gusta una, la otra, yo ya voy tratando de ver qué elijo, entonces pierdo mucho tiempo, tal vez esta idea no me gusta, agarro un poquito de esta y ya ahí se va distorsionando un poco. Diferente es que yo ya tengo todo lo que el cliente me da, ¿no? Porque siempre hay unas charlas y conversaciones previas con el cliente antes de establecer una idea. Diferente es que yo le diga al chat: ok, necesito hacer una campaña para un refresco X. Este refresco representa la amistad, quieren que se refleje un ambiente tropical, por ejemplo, bastante playero, que yo pueda compartir con la familia. Entonces le doy yo más detalles, pero yo ya tengo previamente una idea de lo que quiero, ¿no? Ya el núcleo de lo que voy a crear, de lo que voy a ejecutar es propio. ¿Okay? Entonces,
Eso sería un consejo por una parte, no dejar o no permitir que la inteligencia artificial piense por mí todo, sino que yo ya le dé y le entregue algo y me aporte o me ayude a ejecutar esa idea que yo ya he pensado, que yo ya he creado o por lo menos que tengo ya de alguna manera estructurada. Igual, si es un diseño, algo que yo tenga que dibujar, algo que yo tenga que presentar, un flyer, algo que se va a imprimir y poner en una valla, no sé, hacer un boceto, ¿no? Preguntarle, tengo el boceto, por ejemplo, enseñárselo a ChatGPT y decirle, bueno, ¿cómo ves la distribución de las imágenes? ¿Te parece que está proporcionalmente distribuido este flyer o este arte? ¿Qué piensas de los colores? Entonces me puede dar algunas ideas o algunos aportes a lo que yo ya creé o a lo que yo ya estoy haciendo, ¿no? Entonces, no dejarle todo a la inteligencia artificial, porque ahí es donde nosotros empezamos a creer que nos van a desplazar, porque no somos capaces de poder pensar, no somos capaces de poder iniciar una idea, sino que ya dependemos de la inteligencia artificial para hacerla. Entonces ahí es donde está como el lado peligroso. Entonces no permitamos que eso pase. Otro consejo, usemos la inteligencia artificial como una herramienta, no como un todo, que está un poco relacionado a lo que dije también antes, ¿no? Solo usémosla para que nos ayude en cosas específicas, en algo que yo necesito, quizás no lo puedo hacer o quizás yo necesito algún criterio o algún apoyo en el tema de cómo lo ves, qué tal parece, ¿no? Como una herramienta. Alguien daba un ejemplo en una ocasión y decía que es como mi secretaria, ¿no? O como mi secretario. Entonces le pongo tareas para que me ayude a hacerlas, pero en sí todo el trabajo o todo el esfuerzo mayor lo hago de alguna manera yo. O la idea general la estoy pensando realmente yo y esta inteligencia artificial me está ayudando a generar elementos, a crear piezas, ¿no? A guiarme de alguna manera, a darme consejos, pero al final lo estoy haciendo y lo estoy ejecutando yo como creativo. ¿Cómo has visto que la IA ha transformado la forma de trabajar en equipos? Ok, mira, para empezar, la automatización, para mí ese es un tema que me encanta, o sea, siempre ha sido mi pasión. Y lo segundo es, antes de hablar de eso, sí me gustaría hablar de lo que es la inteligencia artificial, porque la palabra en sí engloba mucho. O sea, la inteligencia artificial es la ciencia, la disciplina que estudia varias cosas, que en sí al final lo que pretenden es cómo las máquinas se asemejan a nosotros, a las personas. Entonces, por ejemplo, está lo que es la Big Data, que es toda la información cruda disponible en el mundo. Luego está lo de cómo las máquinas nos pueden ver, las redes neuronales que imitan cómo funciona el cerebro humano, y luego está lo que es el aprendizaje automático y profundo, que básicamente son las bases de lo que hoy es en día ChatGPT, todas esas herramientas generativas que nos dan información. Si todo esto se aplica, Leo, con propósito, la IA y las automatizaciones liberan, quitan tareas repetitivas, reduce la carga mental y nos permite concentrarnos en lo estratégico. He de admitir también, como mencionabas al inicio de la pregunta, de que todo esto realmente, y espero que a muchos, o la verdad es que conozco que a varios, todo esto de la inteligencia artificial, más a nosotros de mi generación, todo es por Tony Stark en las películas de Marvel. Todo esto se basa en que nosotros de chiquitos, porque, o sea, recuerdo la primera salió en 2010, yo tenía 10 años. ¡Wow! Estoy viejo. Ok, seguí. Me acaba de caer así la vejez en persona, dale, pero está bien. Todo esto, o sea, un niño de 10 años ve a un señor, o sea, con máquinas, habla con una inteligencia artificial, Jarvis en su momento, de Jarvis, tal cosa, y ahí va, de la nada, o sea, él lo que pedía se le hacía. Entonces, o sea, de niño yo crecí con eso, o sea, con ese amor a las computadoras, con querer tener ese futuro, ¿no? Entonces, hoy en día es mucho más fácil porque realmente ya estamos tomando ese paso hacia eso, ¿no? De las inteligencias artificiales que son mucho más accesibles hoy en día y que hoy es mucho más simple a lo que realmente es porque tenemos esas asistentes de voz, ¿verdad? Que es Siri, Alexa y Bixby en Android. Claro. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial y por todo lo que me estabas diciendo, me mató eso de Tony Stark porque yo ya era un hombre de 30 y algo, ¿no? de 30 y algo de años. Pero bueno, o sea que cuando usamos esta inteligencia con propósito, la IA realmente no deshumaniza, sino que más bien nos libera. Exacto. La clave es la intención, o sea, automatizar para tener más espacio mental, no para acumular ruido.
Ahora, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo podemos protegernos, pero sin desconectarnos de la IA? Porque al final ya llegó, está aquí para quedarse y tenemos que aprender a usarla y aprender a aprovecharla, ¿no? Efectivamente. Pues mira, la tecnología, todas las tecnologías están creadas para convertirnos en superhombres y supermujeres. Okay. Vamos a ser superhéroes, ¿vale? Ajá, Así, vale. con superpoderes. Por ejemplo, a mí se me da fatal volar. ¿Tú qué tal? Pues, No me sale lo consigues, todavía. ¿no? No Aún lo hemos consigues. logrado. Sin embargo, he conseguido venir hasta Honduras desde España en un avión. Eso es tecnología que me ha ayudado a transportarme. ¿Cómo abordamos un avión? Pues podría inventarme muchas formas, pero lo mejor es usarlo de forma ordenada y con las reglas que se tienen en el aeropuerto, ¿no? Claro. Y no tratar de saltar la valla, a ver si me cuelo en el avión, si me bajo antes cuando estaba pasando, ¿sabes? Sobre San Pedro Sula, entonces en vez de esperar que llegue hasta el aeropuerto, pues me bajo ahí. Claro. ¿Sabes? Este tipo de cosas no se puede hacer. Sí. Bueno, ¿por qué lo estoy mencionando de esta forma? Porque es lo mismo con todas las tecnologías. La inteligencia artificial generativa tiene unas reglas y es muy importante aprender a utilizar estas reglas y aprender a usarlas de forma adecuada. Creo que dentro de las organizaciones, vamos a hablar en dos, las organizaciones y las personas. Dentro de las organizaciones es muy importante que haya al menos una persona que aprenda a utilizarla, que conozca bien de esta tecnología y pueda guiar a los demás, y como he dicho, en una tarea. Y luego, desde la aplicación persona, pues lo que hemos mencionado, vamos a darle lo menos datos posibles, Claro. vamos a utilizarla para resolver casos si es necesario, y si es posible, de suscripción para que puedas decirle que no estás alimentando al universo o al fabricante. Yo creo que al final del tiempo va a valer la pena la suscripción. O Sí. sea, es que lo estoy viendo mucho, porque claro, obviamente ahorita todo lo usamos gratis, ¿no? Porque nadie está pensando que es una necesidad. Pero yo tengo un amigo, que esto está fuera, pero tengo un amigo que ya está suscrito, y la cantidad de cosas que son una ventaja al tenerlo como suscrito es increíble realmente. Bueno, desde luego. Entonces, vuelvo otra vez a la tecnología. Sí. No es lo mismo que sé que existe un vehículo y que me puedo subir al Claro. vehículo de vez en cuando, Claro. a que ya lo tengo y es mío y entonces lo utilizo. Voy a ser más rápido, mucho más productivo, voy a llegar a todos los sitios antes, ¿no? Yo creo que hay veces protegerse pareciera que la forma es no voy a hacer nada. Pero no, al final es usarlo con conciencia, es aprender a hacer las cosas bien. Es aprender. Sí. Desde tu perspectiva, actualmente, ¿cómo crees que está cambiando ese rol del liderazgo con la llegada de la inteligencia artificial? No solamente con la tecnología, sino ahora específicamente con la IA. Sí, mira, me gusta utilizar un término más que inteligencia artificial porque suena como frío, como atemorizante, como algo muy desconocido, ¿verdad? Que realmente nos intimida, pero me gusta más hablar de inteligencia aumentada, de esa capacidad que tenemos los seres humanos de podernos potenciar a través de una herramienta digital que nos pueda ayudar a generar esos superpoderes, que pueda convertir nuestro conocimiento en conjunto con bases de datos enormes, poder generar nuevos conocimientos, poder generar nueva información, pero que sirva para tomar decisiones basadas en los propósitos y en los objetivos, pero siempre centrado en las personas. Y en este sentido, cuando digo centrado en las personas, es centrado en nuestros clientes, o en los usuarios, y centrados en nuestros colaboradores, en nuestros empleados, en nuestros equipos. Entonces yo más bien siento que esta inteligencia aumentada nos da una nueva capacidad o nuevas habilidades de ser hasta cierto punto superhumanos y de poder trascender a través de capacidades que muy pocas veces, bueno, que nunca antes se habían visto en la historia, ¿verdad? De poder tener información al minuto, de poder desarrollar proyectos u operaciones que son repetitivas de una forma automatizada, y que de esta manera a los líderes nos queda más tiempo, Laura, precisamente de formar, de co-crear, de reinventar, de acompañar y de ayudar a nuestros equipos a poder desarrollarse y alcanzar su máximo potencial.
Entonces, sin duda alguna, hay riesgos, sin duda alguna podrían haber malas prácticas, como todo en la vida, que tiene su lado positivo y su lado negativo, pero siempre me gusta verlo desde una manera de oportunidad, de una manera de cómo esto nos puede ayudar a alcanzar nuestro propósito y a enfocarnos más en las personas, cómo podemos desarrollar más nuestras habilidades blandas, esas habilidades esenciales o esas habilidades que nos ayudan a diferenciarnos más de la tecnología pura. Así que hoy en día nuestras habilidades humanas realmente se convierten en nuestros principales diferenciadores. Es lo que nos diferencia precisamente de la tecnología, de las máquinas o de las operaciones rutinarias. Entonces, de esa manera, hoy los líderes tenemos muchísimas más oportunidades de dedicar tiempo a nuestros equipos, de ayudarles a transformarse y de adoptar el cambio como una práctica constante y permanente para evolucionar y crecer. Totalmente, y es que creo que, y también lo hemos mencionado en algunos episodios, que igual la inteligencia artificial está programada para validarnos, para complacernos, para darnos esas respuestas que nosotros esperamos, ¿no? No para tal vez confrontarnos en algún punto. Y aquí entonces es donde nos preguntamos, y por eso trajimos a la mesa esta conversación de, ok, si podemos sentir algo o podemos generar algún vínculo por esa máquina, aun cuando yo sé que no siente nada y que no está programada para eso. Entonces eso es como que lo que genera conflicto un poco y lo que hemos visto que también ha llegado a suceder, por eso lo trajimos entonces a este episodio, ¿no? Porque entonces un poco es que claro, tú lo mencionaste un poco con ChatGPT, y es que en general con estas herramientas me dan esa atención, me dan esa validación, entonces sí, yo te entiendo, mira, haz esto, me resuelve entonces la vida. Y aquí tal vez es donde yo estoy un poco intentando suplir ciertas necesidades que no tengo incluso en otros entornos, en relaciones interpersonales reales, por decirlo de alguna forma. Y entonces empieza un poco toda esta vinculación que creo que no es para nada saludable. Sí, Lau, de hecho, vaya, si nosotros tomamos nuestro celular ahorita y le escribimos a la inteligencia artificial o a ChatGPT, hola chat, hoy me siento triste. Entonces viene el chat y te va a responder de una forma tan empática, tan dulce y tan linda que tú te vas a sentir como escuchada y te vas a sentir hasta valorada. Entonces, lo primero que el chat te va a decir, hola Scarlett, lamento que te sientas así. Quisiera poder ayudarte y para eso necesito que me brindes más información. ¿Qué es lo que te hace sentir triste el día de hoy? Así, entonces de esa forma tú sientes que estás interactuando con alguien, con una persona, porque este punto de programación de la inteligencia artificial, está como que on point, porque te dice lo que quieres escuchar. O sea, ahí cuando yo le estoy diciendo que estoy triste, ya está validando mi emoción. Ya me está diciendo, sí, te entiendo, estoy contigo, estoy de tu lado, que es lo que nosotros como seres humanos o nosotros como personas nos gusta escuchar. ¿Por qué? Porque a muchas personas no les gusta el confrontamiento. A muchas personas no les gusta el hecho de cuestionar, de ir más allá, que eso es lo que se suele hacer bastante en terapia. El terapeuta no solamente valida tus emociones, sino que también te lleva a un punto donde tú misma, tu cabeza, te da a entender el porqué de esa emoción, ¿sí? Entonces ahí es donde entra un momento de confrontación. No confundamos confrontación con pelea, no, sino confrontar es, esta es mi realidad, este es el punto que yo tengo, pero el punto de la otra persona también es válido. Entonces ahí cuando ya queremos ceder o dar la razón a otra persona es cuando no nos gusta la parte de la terapia. En cambio, si lo hacemos con ChatGPT o con cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, ya nos está dando la validación. Entonces ahí es como que, sí me gusta, porque ya me está dando la razón, ya me está diciendo que yo estoy en lo correcto. Y es ahí donde entra toda la fascinación de este diseño que hace sentir a las personas hasta cierto punto de forma temporal, las hace sentir mejor. Sin embargo, no es lo apropiado, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque es un chat. Recordemos que detrás de un chat no hay esta interacción de uno a uno, no hay esta interacción de que estoy viéndole la cara a la persona o al terapeuta.
Entonces yo puedo decirle también a ChatGPT, hola chat, el día de hoy me siento feliz, pero yo lo puedo decir o lo puedo escribir con lágrimas, lo puedo escribir con un nudo en la garganta, lo puedo escribir con mi voz entrecortada y ChatGPT no va a leer esa parte de mi expresión física, no. Él solamente se va a quedar con lo que yo le escriba a través de este chat. Entonces es ahí donde vemos que la inteligencia artificial no va a sustituir lo que es el terapeuta o lo que es a una persona real. ¿Por qué? Porque este no va a poder percibir, o por lo menos hasta el día de hoy, no puede percibir lo que son las emociones a través de un one-to-one o un face-to-face. Entonces es bien importante saber utilizar esta herramienta porque todo en exceso, pues ya sabemos que todo en exceso no es bueno. Y especialmente para este tipo de situaciones, de utilizarlo como parte de una terapia, no es lo correcto. Arranquemos un poco por lo básico. ¿Qué es el duelo digital? ¿Cómo lo puedes definir desde la psicología? Va, yo sé que cuando hablamos de duelo, lo primero que se nos viene a la mente es muerte o perder a alguien, y eso estamos experimentando un duelo. Va, entonces quiero que ampliemos un poquito más esa definición. El duelo es cuando nosotros experimentamos una pérdida, y esta pérdida puede ser de cualquier tipo. Puede ser una persona, puede ser una mascota, puede ser incluso, se te perdió tu teléfono, vas a experimentar un duelo. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, le gusta vivir con mucha estabilidad y seguridad. La incertidumbre la detesta, los cambios la detesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, una forma de adaptarnos es sentir que sabemos lo que va a pasar, que podemos controlar las cosas, y al momento de perder ese sentido de control es que el cerebro se siente un poquito amenazado y rechaza esta idea de algo nuevo, no sé qué herramientas emplear acá, entonces por eso me pongo tenso, me enojo, me frustro. Entonces eso es prácticamente lo que pasa en un duelo digital. Como en el ámbito laboral, por ejemplo, nosotros teníamos una rutina muy bien establecida con mi trabajo, la IA vino a cambiar esa rutina. Entonces ya no tengo una, entre comillas, estabilidad que tenía antes. ¿Puedo volver a construirla? Claro que sí, y vamos a ver cómo construirla más adelante. Vamos a dar pasos y estrategias específicas de cómo volver a recuperar esa confianza y esa estabilidad en caso de que la hayamos perdido. Pero en síntesis, el duelo digital es cuando una parte de mi identidad se siente amenazada por una nueva realidad, por lo tanto experimento malestar y resistencia a ese cambio. Pero ¿cómo tenemos que estar preparados nosotros para construir este humano 2.0 que está listo para convivir con la IA? Okay. ¿Qué habilidades, qué capacidades desarrollamos? Pues obviamente tenemos que seguir ejercitando el músculo de la creatividad, claro, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Saber organizar nuestros pensamientos, tener ideas claras de qué es lo que necesitamos es súper importante. Sí. Necesitamos también tener en claro que la inteligencia artificial, como la conocemos ahorita, no es inteligencia, por decirlo así. No tenemos que apoyarnos tanto en ella. El principal punto de inflexión tiene que ser de las ideas y la creación de esas ideas tienen que ser nosotros mismos, ¿verdad? La inteligencia artificial puede servir como una guía bastante útil, pero al final es una herramienta que lo único que hace es producir un output en base al input que le damos. Y hay un montón de matemáticas envueltas. Básicamente podemos decir que lo único que hace es predecir lo que sigue después de la palabra anterior en base a las palabras que nosotros le ponemos. Claro. Entonces, no podemos esperar que la inteligencia artificial pueda tomar el control por completo de varias cosas, al menos hasta ahorita. Ya en los próximos años, obviamente van a seguir avanzando. De hecho, solo en esta última semana han salido como 7 modelos nuevos. Ah, mira. Sí, y los 7 modelos han roto barreras, ¿verdad? Sí. Entonces, como los modelos que están sacando siguen rompiendo barreras, no nos podemos imaginar qué va a pasar el siguiente año. Claro. Por lo tanto, aparte de tener la creatividad bastante desarrollada y poder organizar nuestros pensamientos para poder manifestar estas ideas por medio de inteligencia artificial, también tenemos que estar bastante al tanto de
qué se está haciendo actualmente en el mundo de la inteligencia artificial, qué modelos son los más nuevos, qué modelos son los mejores, para qué específicamente. Claro. Porque obviamente ChatGPT podemos chatear, cosas banales, pero ese no es el punto de ChatGPT, puede servir para muchas más cosas. También tenemos que tener cuidado en el área emocional, porque de hecho se han estado desarrollando bastantes relaciones parasociales con la inteligencia artificial. Mira, wow. Hay comunidades enteras en el internet que tratan sobre cómo la gente piensa que tiene relaciones con la inteligencia artificial, pero como menciono, la inteligencia artificial no piensa, aunque nosotros podemos decir que puede pensar, no, simula pensamientos, pero no piensa, no siente, y lo único que hace es calcular qué es lo más correcto en base a lo que le decimos. Claro. Entonces, es una máquina. Es una máquina, correcto, Claro. es una computadora. Al fin y al cabo es una computadora. Ahora, de aquí a unos cuantos años no sabríamos decir si podría simular el pensamiento de manera correcta o si podría simular emociones de manera correcta, ¿verdad? Entonces, uno tiene que mantenerse al margen de que esto es una computadora. No tenemos que depender de tanto con él porque no es determinística. No tiene una manera determinada de cómo va a responder siempre. Siempre va a ser en base a los cálculos que hace en el momento. Claro. Por lo tanto, lo que sale al final no es lo mismo para el mismo prompt. Mira. Siempre son ideas diferentes. Wow. La inteligencia artificial varía por cada prompt. Si yo escribo el mismo prompt 3 veces al mismo ChatGPT en 3 diferentes chats, las respuestas van a variar inconmensurablemente. O sea, no va a ser poquita la diferencia. Va a ser bastante la diferencia. Entonces hay que tener cuidado con eso.